Hay momentos en el tiempo en los que la frontera entre los niveles de la realidad ya no mantiene una forma definida. Solemos pensar que el tiempo es un flujo constante, firme, pero pocos notan que hay instantes en los que se quiebra como un espejo doblado por una fuerza invisible. Octubre es uno de esos momentos, no por fenómenos físicos, sino por lo que vibra detrás del velo de este mundo. Cuando los planetas reordenan un antiguo patrón, cuando el Sol dialoga con la profundidad de la oscuridad, nosotros, seres portadores de conciencia, comenzamos a percibir un cambio que no tiene nombre. No es un cambio que el ojo pueda ver ni el oído escuchar. Es un movimiento silencioso dentro del alma, cuando una extraña luz comienza a filtrarse por las grietas de la realidad. Y me pregunto, ¿alguna vez has sentido que algo extremadamente antiguo está empezando a despertar dentro de ti? Las puertas del cielo que se abren en el silencio, la confluencia entre la astronomía y la espiritualidad. En la aparente quietud inofensiva de octubre es cuando las puertas del cielo se entreabren sin que nadie lo note. No lo hacen con truenos ni luces deslumbrantes, sino con una frecuencia sutil como un leve roce de una mirada invisible. Esto no es solo un fenómeno del cielo, sino una coordinación escalofriantemente precisa entre el latido del universo y la vibración del alma humana. Cuando las estrellas en lo alto cambian de posición, el espacio no solo se mueve según las leyes físicas, sino que también activa códigos antiguos dentro de cada uno de nosotros. Memorias que ni siquiera el alma recuerda, pero que siempre lleva consigo. ¿Alguna vez te has despertado una mañana de octubre sintiendo una emoción inexplicable pesando sobre tu pecho, como si el universo intentara decirte algo que aún no estás lo suficientemente en silencio para escuchar? Ese es el momento en que estás sincronizado, no con el mundo exterior, sino con una profundidad innombrable dentro de ti mismo. En ese instante, dejas de ser una persona común. Te conviertes en un ser capaz de percibir el movimiento del mundo espiritual, incluso si es solo a través de un leve cambio en el aire. Octubre marca un giro en el eje energético del año. Los antiguos observadores astronómicos no miraban al cielo solo para predecir las cosechas, sino que escuchaban la voz de portales invisibles, donde se encuentran las dimensiones. Cuando el Sol atraviesa el final de Libra y se prepara para entrar en Escorpio, uno de los símbolos que contiene la energía de la muerte y el renacimiento, no es simplemente una historia astrológica, sino el latido de una muerte antigua, cediendo paso a una nueva conciencia. Libra es el símbolo del equilibrio, pero el equilibrio no es solo paz, es la tensión entre dos fuerzas opuestas, luz y oscuridad, razón e inconsciente. Cuando los últimos días de este signo se desvanecen, nos acercamos más a nuestra verdadera esencia, no a través del conocimiento, sino mediante la disolución de las ilusiones. Escorpio no llega para hacerte sentir cómodo. Llega para cortar las capas que has usado para proteger tu alma y obligarte a mirar la sombra que sigues evitando. Es precisamente cuando los planetas comienzan a moverse más lentamente, a retroceder o a formar ángulos tensos entre sí, lo que la astronomía moderna llama retrogradaciones o conjunciones intensas, que las señales espirituales se vuelven más fuertes que nunca. Pero curiosamente, solo aquellos lo suficientemente silenciosos y honestos consigo mismos pueden captar esas señales. Quienes viven con prisa, con miedo, aferrados al control y a la posesión, sentirán octubre como una secuencia de caos, confusión, fragilidad e inseguridad. No están equivocados, simplemente están fuera de la puerta celestial. Desde hace miles de años, civilizaciones como Egipto, Babilonia o los mayas construyeron estructuras astronómicas no solo para observar las estrellas, sino para interactuar con ellas. Para ellos, el universo era un ser vivo, con latido, ciclos, inteligencia e intención. Y octubre, con sus profundos puntos de transición entre los símbolos energéticos del cielo y la tierra. Es el momento en que el alma humana puede sintonizar con la inteligencia cósmica más fácilmente que nunca. No se necesita un chamán, ni grandes rituales, solo una persona lo suficientemente honesta para enfrentarse a sí misma en el silencio puede abrir la puerta del cielo por sí sola. Pero lo que hace que octubre sea más misterioso que cualquier otro mes es precisamente la confluencia entre múltiples capas de realidad. Este es el momento en que el mundo visible comienza a mostrar fisuras por donde el mundo invisible se filtra.
En algunas culturas antiguas, octubre era considerado un mes de ligereza del alma, porque la línea que separa a los vivos de los muertos se vuelve tenue. Las señales del pasado, los mensajes de los ancestros o los llamados del mundo espiritual, ya no son bloqueados por la gruesa barrera de la materia. Nosotros, sea de manera consciente o no, todos tenemos momentos frente a esa puerta. A veces sucede cuando contemplamos fijamente una llama encendida, escuchamos el viento silbar entre las rendijas o sentimos la mirada de alguien que ya no está, como si aún nos observara. Octubre nos abre esos resquicios, pequeñas ventanas que atraviesan la estructura ordinaria de la realidad. Y si te quedas quieto en ese momento, escucharás algo que no proviene del exterior. La pregunta no es si octubre realmente posee un poder espiritual. La pregunta es, ¿estás listo para sentir aquello que siempre has sentido, pero nunca has querido reconocer? No todos se atreven a mirarse al espejo y ver un ser en transformación, no según los deseos del ego, sino conforme al camino del alma. Octubre no espera por ti, solo abre su puerta por un instante muy breve, y luego se cierra como si nunca hubiera existido. Entonces, ¿qué ocurriría si cruzaras esa puerta? ¿Qué te espera al otro lado de la vieja verdad? Una cosa es segura, ya no serás el mismo, porque la puerta de octubre no te lleva a una tierra nueva, sino que te devuelve a lo más profundo que habías olvidado. Y cuando recuerdes eso, todo el universo empezará a responderte en un lenguaje que solo tú puedes entender. ¿Por qué las almas antiguas siempre resurgen en octubre, cuando la herida del tiempo se reabre? En octubre regresan cosas que creíamos desaparecidas para siempre. No son recuerdos, no son memorias simples, sino almas, fragmentos de conciencia que nunca encontraron descanso, manifestándose en silencio entre las capas sutiles de la vibración del tiempo. No aparecen para asustar ni para sembrar temor. Se manifiestan por una razón muy específica. Porque el velo de la realidad se vuelve tan fino que lo olvidado puede atravesarlo sin pedir permiso. Y octubre, de alguna manera, es la puerta que no necesita llave para lo que ya no está. Es curioso cómo muchas culturas alrededor del mundo, sin ninguna conexión entre sí, eligieron el final de octubre para honrar a los muertos. Los antiguos celtas lo llamaban Samhain, el momento en que el mundo de los vivos y el mundo espiritual se funden. En México, existe el Día de los Muertos. En Asia, el Festival de Bulan no difiere en esencia, aunque sí en tiempo. Y Halloween, aunque convertido en una fiesta comercial, también nació del miedo y el respeto hacia figuras ya ausentes. Estas coincidencias extrañas no pueden ser solo azar. Son prueba de un tipo de memoria colectiva que ha sido grabada en el pulso mismo del planeta. Pero ¿por qué octubre? ¿Qué tiene este periodo que facilita la presencia de almas antiguas? La respuesta no está en los libros modernos, sino en la interacción entre la astronomía y el campo de conciencia. En este momento, cuando el Sol transita de Libra a Escorpio, la oscuridad natural se alarga. La luz física disminuye, pero la luz espiritual comienza a aumentar. En el frío seco y el viento tenue de octubre, la frecuencia energética de la Tierra desciende, creando condiciones para que las capas vibratorias más bajas, donde muchas almas quedan atrapadas, estén más cerca de la superficie. No necesitamos llamarlas. Están ahí, justo detrás del velo de la realidad. Lo que mantiene atrapada a un alma no es la muerte, es lo inconcluso. Son las palabras no dichas, las decisiones no tomadas, las heridas no sanadas. Y octubre, como ciclo energético capaz de activar patrones antiguos, es cuando estas cosas resurgen con más fuerza. Puedes sentirlas a través de sueños persistentes, emociones sin razón o al recordar repentinamente a alguien que ya partió, como si acabara de susurrarte tu nombre desde atrás. No es ilusión, es respuesta. En 1977, uno de los eventos más extraños sobre la manifestación de almas ocurrió en Enfield, al norte de Londres. La familia Hodgson vivía en una casa donde se registraron numerosos fenómenos paranormales. Golpes en las puertas sin causa, objetos flotando y una voz ronca, atribuida a un hombre fallecido hace tiempo. El caso del poltergeist de Enfield no solo sacudió al Reino Unido, sino que se convirtió en tema de estudio para científicos, ocultistas y medios de comunicación en todo el mundo. Pero hay un detalle que pocos notaron. La mayoría de estos fenómenos ocurrieron en otoño, comenzando en octubre. ¿Podría ser que el tiempo fuera un catalizador? Es posible.
Porque si la energía es un lenguaje universal, entonces ciertos momentos del año son como puertas con la frecuencia adecuada para que las almas que no han terminado su viaje puedan hablar con la realidad. Y nosotros, sin saberlo, somos los receptores de esas señales. Los niños, las personas conectadas con la naturaleza o quienes atraviesan dolor suelen ser los canales más claros, porque no tienen defensas espirituales lo suficientemente fuertes como para bloquear. Son transparentes como el agua y por eso reflejan lo que otros no pueden ver. Pero no te equivoques. El resurgir de las almas no se trata solo de la presencia de los muertos. También es la manifestación de partes nuestras que han sido olvidadas. Cada emoción no sanada, cada dolor reprimido, cada memoria bloqueada puede convertirse en una forma de alma no liberada. Y en octubre esas partes dentro de nosotros ya no guardan silencio. Tocan la puerta desde adentro. Piden ser vistas, a veces a través del insomnio, a veces a través de una tristeza sin causa y a veces a través de una sensación extrañamente familiar al ver a alguien, como si ya lo conocieras profundamente, aunque sea la primera vez que lo ves. La verdad es esta: octubre no abre sus puertas solo para que entren las almas antiguas. Las abre para que tengamos la oportunidad de dialogar con las partes olvidadas de nosotros mismos. No hay nada sobrenatural en esto, si lo miramos desde el ángulo vibracional. Cuando una herida en la conciencia resuena con el campo energético del tiempo, vuelve a la vida. Y lo único que hace que la llamemos fantasma o espíritu es que no hemos tenido el valor de nombrarla por lo que realmente es: nosotros mismos, la parte de nosotros que nunca nos detuvimos a escuchar. ¿Alguna vez sentiste que una parte de ti vive aún en algún lugar del pasado? Como si repitieras algo que ocurrió hace mucho tiempo, pero que no puedes recordar con claridad. Quizá esa sea una vieja alma tuya, tratando de regresar para cerrar el ciclo inconcluso. Y octubre es el momento para hacerlo, no mediante rituales místicos, sino a través de una verdad honesta hacia tu interior. No necesitas temerle a la oscuridad de octubre. La oscuridad solo es el fondo sobre el cual tu luz interior se revela. Pero si ignoras las almas antiguas, tanto las que están fuera como las que habitan dentro de ti, ellas se inquietarán y seguirán repitiendo sus señales. Y entonces ya no sabrás distinguir entre sueño y realidad, entre quién eres y lo que perdiste. Efecto espejo cósmico, cuando la astronomía refleja las contradicciones de la conciencia. Nada en este universo está realmente separado de nosotros. Lo que la mayoría de la humanidad aún no ha comprendido es que el cielo no es simplemente un fondo lleno de planetas y estrellas lejanas. Es un espejo vívido, silencioso, pero absolutamente preciso, que refleja cada vibración secreta en nuestro interior. Y octubre, con una serie de movimientos astronómicos subterráneos, se asemeja a ese momento en que el universo acerca el espejo justo frente a nuestro rostro, para que cada contradicción no reconocida en nosotros se revele con claridad innegable. Cuando un planeta entra en retrogradación, eso no solo afecta la gravedad o el flujo de información digital. También es una manifestación de una zona de energía colectiva que está volviendo hacia sí misma. Mercurio retrógrado en octubre a menudo hace que las personas se sientan perdidas, confusas, propensas al error. Pero más allá de los problemas habituales, es una señal de que la sabiduría interior ha perdido contacto con la verdad. No estamos realmente desorientados, simplemente estamos siendo arrastrados hacia un punto que nunca nos atrevimos a enfrentar, donde las decisiones están en pausa, donde las verdades personales están selladas, donde las palabras no dichas flotan entre el inconsciente y la conciencia. Y si alguna vez sentiste que todo a tu alrededor refleja una parte de ti que no quieres ver, entonces estás ante el efecto espejo cósmico. En este estado, las situaciones externas no son simplemente aleatorias, sino perfectamente orquestadas para mostrar las vibraciones internas. Te enojas con alguien que no merece tu ira, porque esa persona sostiene el espejo que refleja la rabia que has reprimido contra ti mismo. Eres rechazado, no porque carezcas de valor, sino porque hay una parte de ti que aún no reconoce ese valor. Eres malinterpretado, no porque los demás lo hagan intencionalmente, sino porque estás emitiendo señales mezcladas entre la verdad y lo que deseas ocultar. Octubre es el momento en que estos efectos de reflejo se manifiestan con mayor intensidad.
no solo por la superposición de estructuras astronómicas, sino porque las personas en esta época suelen estar cansadas, emocionalmente vulnerables y han perdido su serenidad habitual. Cuando el estado interior se desequilibra, la superficie de la vida se convierte en una gran pantalla que proyecta todo lo que el alma ha estado reprimiendo. Y es precisamente en esa inestabilidad donde el universo, a través de la astronomía, nos brinda la oportunidad de ver con claridad las contradicciones internas que normalmente no podríamos percibir. En algunos casos, lo que se refleja ya no tiene forma de metáfora. Se convierte en sueños recurrentes, encuentros extraños con desconocidos que portan una parte de un alma familiar. Situaciones similares que surgen en distintos lugares, como si el universo estuviera subrayando un mismo punto una y otra vez, hasta que logres darte cuenta. Cuando entras en un ciclo en el que todo parece repetirse, no estás atrapado. Se te está dando la oportunidad de romper un patrón más profundo, pero solo si puedes ver con claridad qué se está reflejando y desde dónde. Existe un fenómeno espiritual ancestral llamado luz inversa, que habla del momento en que la luz proveniente del exterior se devuelve hacia el observador. Cuando esto sucede en el plano espiritual, provoca una agitación muy fuerte, ya que todos los aspectos oscuros de la mente quedan al descubierto. Es el momento en que el ego ya no puede controlar el discurso interno, y el alma comienza a hablar con su verdadera voz, sin filtros sociales, sin máscaras morales. Este fenómeno ocurre con frecuencia en octubre, cuando la luz del sol disminuye y la oscuridad interior del ser humano emerge con más fuerza. Por eso octubre es el mes del enfrentamiento. Puedes elegir apartar la mirada, pero lo que no se ve no desaparece. Solo se hunde más, para luego volver con mayor intensidad en la siguiente ocasión. Los sueños aterradores, las emociones repetitivas, las situaciones sin salida, todos son espejos. No para asustarte, sino para que tengas el coraje de mirarte en ellos y preguntarte, ¿qué estoy reflejando al mundo? ¿Has oído hablar de Nikola Tesla, considerado uno de los genios más adelantados a su tiempo? Él afirmaba que todas sus creaciones no provenían de su intelecto, sino de una comunicación con una fuente de energía distinta, a través de estados de profundo reflejo. Tesla era especialmente sensible a los cambios electromagnéticos en el espacio, algo que muchos místicos creen que se amplifica en momentos como octubre. Él decía, si quieres entender el universo, piensa en términos de frecuencia, vibración y energía. Pero pocos comprenden que esa frecuencia no solo proviene de las máquinas, sino de las vibraciones contradictorias que viven dentro de cada uno de nosotros. No podemos escapar del efecto espejo de octubre. Llegará, estemos preparados o no. La cuestión es, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Seguirás negando tu lado oscuro o te sentarás a escuchar aquello que la luz nunca ha iluminado? Nadie puede mirar al espejo por mucho tiempo sin cambiar, y nadie puede vivir sin reflejarse. Entonces, si tú eres un espejo, ¿qué es lo que aparecerá en los ojos de los demás? ¿Un alma nítida? ¿O un ego que nunca ha vivido realmente? Desgarros del tiempo y semillas de conciencia. ¿Es octubre la puerta de entrada a otra realidad? Hay momentos en los que el espacio a nuestro alrededor parece contener la respiración. Un viento sopla, aparentemente común, pero deja una sensación extraña en el pecho. Un rayo de luz atraviesa las nubes, no muy diferente al del día anterior, pero de repente nos hace sentir como si recordáramos algo perdido hace mucho tiempo. Esos momentos no son insignificantes, son señales. Y octubre, de alguna manera, es una puerta silenciosa que nos saca de la estructura habitual del tiempo, abriéndonos a una realidad paralela, donde se siembran semillas de conciencia provenientes de planos más profundos del ser. Comprender la naturaleza del tiempo es algo que tanto la ciencia como la espiritualidad han perseguido. Pero mientras la ciencia moderna intenta medir y definir el tiempo en unidades, las tradiciones espirituales antiguas lo consideran una sustancia viva, que se estira, se retuerce o se despliega como una tela de seda bajo la influencia de la vibración. Cuando fenómenos astronómicos particulares ocurren en octubre, como eclipses solares o lunares, o alineaciones raras entre planetas de energía densa como Plutón, Saturno o Urano, el espacio-tiempo parece expandirse de forma anómala. Y es en esos instantes cuando aparecen pequeñas grietas, no en el cielo, sino en la estructura de la percepción. ¿Alguna vez has experimentado un déjà vu tan intenso que eriza la piel?
No solo una sensación de familiaridad, sino la certeza de haber vivido ese momento exacto antes, haber dicho esas mismas palabras, estado en ese mismo lugar, oído ese mismo sonido. Estos fenómenos suelen ocurrir alrededor de octubre, cuando la estructura lineal del tiempo empieza a mostrar sus imperfecciones. Es entonces cuando fragmentos de realidades de otros planos pueden colisionar entre sí, creando un punto de intersección en el que la conciencia humana roza fugazmente otra versión de sí misma, en otro espacio, tal vez el futuro, tal vez el pasado, o incluso una posibilidad que nunca se materializó. No todos pueden percibir estas grietas. Para hacerlo, se necesita un tipo de quietud interior muy rara, un estado de conciencia libre del ruido cotidiano. Solo cuando la mente deja de emitir interferencias, las señales sutiles de otras dimensiones pueden ser captadas. Y lo especial es que octubre favorece fuertemente ese estado. Cuando la naturaleza empieza a replegarse, cuando el aire lleva consigo el silencio del cambio de estación, el alma también tiende a recogerse, dejando espacio a una forma distinta de escucha, no a través del oído, sino a través de la conciencia. En los antiguos textos del hinduismo, octubre coincide con Navaratri, 9 noches sagradas en las que las deidades destruyen la oscuridad dentro de la conciencia humana. Pero debajo de ese simbolismo mitológico hay una instrucción clara. Octubre es el momento en que el velo entre los distintos planos de la realidad se vuelve más delgado, y los seres humanos pueden atravesarlo, si saben cómo. Esa puerta no se presenta con una imagen definida, sino a través de manifestaciones sutiles. Una intuición repentina y precisa, la sensación de que el tiempo fluye de manera distinta, la sincronización inmediata entre pensamiento y realidad. Cada uno de estos signos es una señal de que estás cerca de una puerta cósmica entreabierta. ¿Qué sucede cuando atraviesas esa puerta? ¿Desapareces del mundo? No. Lo que sucede es que comienzas a darte cuenta de que el mundo en el que creías vivir no es el único, sino solo una de muchas capas de existencia que coexisten. El tiempo no es un flujo unidireccional, es una espiral, y la conciencia es quien lleva el timón. Y en octubre, esas espirales se expanden, creando desvíos no previstos. Un pensamiento, una elección, un momento de despertar puede desviar por completo el rumbo de tu destino. No por arte de magia, sino por una sincronía precisa entre la conciencia individual y la mecánica del todo. En la física cuántica, esto se llama el colapso de la función de onda, cuando una posibilidad entre infinitas se concreta como realidad. Pero en la espiritualidad antigua se llama la elección del alma, cuando se presenta una oportunidad única para reconfigurar el modelo de vida, no mediante la lógica, sino a través de la integración con el ritmo del universo. Octubre, con todo su caos, su lentitud y sus retrocesos, no es un tiempo de confusión. Es el momento en que los ejes que definen la estructura de la vida se aflojan, para que puedas redibujar tu camino de existencia. Puede que no lo notes, pero cada año en octubre ocurren eventos globales extraños, desde política y clima hasta conciencia colectiva. Sucesos como la muerte de figuras influyentes, crisis financieras, grandes juicios o movimientos de despertar espiritual, todos tienden a concentrarse en este periodo. La grieta en la estructura del tiempo no solo afecta a individuos, sino que revela las sombras del colectivo. Y a veces, esa es la forma en que la humanidad se ve obligada a confrontarse, cuando ya no queda ningún disfraz que pueda ocultar lo que somos. Si sientes que ya no quieres vivir como antes, si lo que antes te atraía ahora te parece vacío, si dentro de ti algo empieza a moverse con insistencia, es posible que ya estés tocando el borde de esa puerta. El universo no te obliga a cruzarla, pero si lo haces, empezarás a ver todo de otra forma. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tus ojos ahora pueden ver lo que antes no estabas listo para enfrentar. Octubre, al terminar, no deja huellas visibles. Se cierra como si nunca se hubiera abierto. Pero si eres lo bastante sensible, sentirás que algo extraño ha quedado sembrado dentro de ti. Una semilla sin nombre, sin forma, indescriptible, pero viva. Y crecerá en silencio, a su modo, a su ritmo, hasta que un día te des cuenta. La realidad que estás habitando ya no es la misma, porque tú mismo ya no eres el mismo. Y todo comenzó en octubre. Gracias por acompañarme hasta las capas más profundas de la conciencia y el universo. Si lo que compartí en este video ha tocado alguna parte de ti, si sientes que algo se ha despertado o se ha abierto en tu corazón, entonces quizá estemos mirando en la misma dirección.
hacia la luz de una comprensión espiritual profunda y auténtica. Comparte este video con quienes creas que necesitan un recordatorio del universo. Tal vez solo un fragmento sea suficiente para abrir una puerta que nunca imaginaron. Y si deseas continuar este viaje de exploración espiritual, de verdades ocultas tras el velo de la realidad, suscríbete al canal. Porque cada video no es solo una historia, sino un código energético esperando ser activado. Nos volveremos a encontrar en capas aún más profundas. Lo sé, ya estás listo.